Aquí estamos en nuestros temas de salud. Hoy, bienvenida a Accent 10 en la mañana. Si recién nos sintoniza, es importante que usted tome nota del siguiente tema. Es prácticamente un seguimiento al tema del jueves pasado y vamos a hablar acerca de las complicaciones de la hipertensión arterial. Cómo usted puede prevenir estas complicaciones, cómo los hábitos saludables pueden marcar la diferencia, la buena medicación, el estar de la mano con los especialistas. Y hablando de especialistas, está conmigo la doctora Laura Madrigal. Bienvenida, doctora. Qué gusto que nos acompañe nuevamente acá en Acción 10 en la mañana para hablar de ese tema tan importante para nuestra audiencia y a seguir esas recomendaciones que usted nos va a dar hoy, porque bien decíamos la vez pasada, la hipertensión se comporta como el asesino silencioso. Y ojo a las complicaciones, que es el tema que vamos a abordar. Un gusto. Un gusto nuevamente. Buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Sí, hoy estaremos abordando un tema importante, dándole continuidad al jueves pasado, ya que, como sabemos, ya se había mencionado que la hipertensión arterial es una de las enfermedades crónicas más prevalentes en nuestra sociedad. De hecho, es una de las causas más comunes de enfermedades cardiovasculares, entonces es por ello la importancia de poderla controlar, sobre todo llevar una medicación adecuada y prevenir sobre todo las complicaciones de las cuales estaremos abordando el día de hoy. Correcto. Vamos a hablar de quiénes pueden sufrir complicaciones. Iniciemos por ahí, doctora, porque a veces dicen, no, es que yo soy hipertenso, pero es una vez por allá que se me sube la presión. En realidad me tomo la pastilla solo cuando me siento mal. Y a veces pensamos que las complicaciones de la hipertensión son únicamente para aquellos pacientes adultos mayores. Vamos a hablar de esos mitos y realidades también. Sí, bueno, realmente son todos aquellos pacientes que, como mencionamos, no tienen un medicamento o no llevan su tratamiento de manera como estaría establecido. También todos aquellos pacientes que tienen hábitos de vida muy poco saludables. Todos aquellos pacientes, sobre todo, de hecho, es muy importante aclarar de que la hipertensión es uno de los factores de riesgo modificables para la enfermedad coronaria. Entonces, poder prevenir todo este tipo de complicaciones está en el hecho de poder tener el tratamiento de la manera adecuada, tomar siempre el antihipertensivo, llevar sus chequeos al día, tener hábitos de vida saludable, disminuir un poco lo que es el consumo de sal, realizar ejercicio de manera constante, evitar todas aquellas comidas grasosas, por ejemplo, que nos podrían conllevar a hipertrigliceridemias u otras condiciones que podrían también empeorar lo que es el estadio hipertensivo. Hablemos entonces de esas complicaciones. ¿Cuáles son las más comunes, por ejemplo, en nuestra población nicaragüense? Dentro de las más comunes podemos encontrar lo que es el infarto agudo al miocardio. Esta sobre todo se va a caracterizar por lo que es dolor torácico, sensación de falta de aire. Este tipo de dolor también podría irradiarse hacia lo que es el brazo izquierdo o la mandíbula. También podemos encontrar lo que es el accidente cerebrovascular, que es uno de los más comunes. Este puede ser tanto isquémico, es decir, el mismo infarto cerebrovascular, que este se puede caracterizar por confusión, el paciente puede desmayarse repentinamente, dolor de cabeza. También podemos tener lo que es el evento cerebrovascular de tipo hemorrágico, que en este caso podrían presentarse convulsiones, también podría haber dificultad para el habla. Todo va a depender de en qué área del cerebro se va a localizar. También esto va a depender mucho si estamos hablando de una hipertensión que ha sido sostenida y que estas cifras han estado elevadas por mucho tiempo y han ido dañando paulatinamente los diferentes órganos diana. O bien si es una crisis hipertensiva que se ha presentado de manera súbita, que aquí ya podríamos tener lo que es la emergencia o la urgencia hipertensiva, que esto es muy importante que todos los pacientes hipertensos dominen para poder identificar en qué momento ellos deberían de acudir a una unidad asistencial de manera de emergencia. Me interesa mucho esto porque a veces estamos en casa, tomamos la presión y ya aprendimos a tomar la presión, pero no sabemos cómo actuar ante una emergencia o una urgencia, que ya usted nos va a explicar la diferencia en esto y qué debemos hacer exactamente, porque también el hacer cosas extremas sin previa autorización o supervisión médica puede colocar en riesgo notorio al paciente. Háblenos de esto. Ok, bueno, primero que nada es muy importante determinar, claro, como ya se mencionaba, que la presión arterial está bien tomada en casa. Si son aquellos aparatos electrónicos, es muy importante que estos estén calibrados, tener baterías de buena calidad. Al momento de tomar la presión arterial, las recomendaciones básicas: no haber consumido algún tipo de bebida energizante o cafeína 30 minutos antes de tomar la presión, estar en reposo, no haber fumado incluso también 30 minutos antes, tener las piernas estiradas y que el brazo sobre todo esté a la altura del corazón para evitar un error al momento de la toma.
Una vez que ya se constata que la presión arterial está alta, hablando de cifras tensionales mayor o igual a 180 sobre 110, 120, la diastólica, es muy importante pues reconocer de que estamos ante una crisis hipertensiva. Puede ser una urgencia o una emergencia. ¿De qué va a depender esto? Ambas es necesario acudir a una unidad asistencial para poder evitar complicaciones. Sin embargo, en la urgencia hipertensiva vamos a tener la elevación de la presión arterial sin tener daño a un órgano diana, es decir, no vamos a presentar el infarto agudo al miocardio, la enfermedad cerebrovascular, enfermedad renal aguda o algún otro tipo de alteración. En el caso de la emergencia es cuando sí realmente ya estamos presentando algún tipo de alteración en alguno de estos órganos y pues vamos a presentar las manifestaciones de cualquiera de estas complicaciones. Lo importante de esto es acudir a la unidad hospitalaria, a un centro de salud, a un puesto de salud, lo que tengamos más cerca, y evitar la automedicación, porque muchas veces sucede de que los pacientes tienden a automedicarse, dicen la tengo alta, me voy a tomar X pastilla, me la voy a poner debajo de la lengua y me la voy a bajar. Esto debe de ser supervisado. ¿Por qué? Porque cuando estamos ante una crisis hipertensiva, la presión arterial sube tanto que nuestro cuerpo llega a adaptarse a estas cifras tensionales. Entonces, ¿qué pasa si nosotros descendemos la presión arterial de manera rápida? Entonces, el cuerpo, básicamente, como ya está adaptado, entonces sufre de este descenso de la presión arterial, entonces podemos presentar otro tipo de alteraciones, incluso pues sufre nuevamente lo que es el cerebro, el corazón o el riñón. Entonces este descenso debe ser escalonado de un 20 a un 25% en una hora y pues incluso el paciente puede permanecer en observación de 24 hasta 48 horas o dependiendo del cuadro que esté presente. Sí, porque si hay un descenso muy fuerte de la presión arterial, puede poner en riesgo la vida del paciente, ¿no? Exactamente, porque precisamente pues, el paciente o el cuerpo del paciente se adaptó a cifras tensionales tan altas que la sangre golpee de manera fuerte o de una manera muy intensa todos lo que son los vasos sanguíneos. Entonces, cada uno de los órganos está acostumbrado a recibir demasiada potencia, o por así explicarlo, pues de la sangre. Entonces, al momento de disminuir las cifras tensionales, esta potencia disminuye. Entonces, pues el cuerpo nuevamente lo resiente y es bastante peligroso. Nunca había escuchado una explicación tan clara de esto para que podamos nosotros dimensionar esto de la hipertensión y de cómo manejarlo. Me agrada mucho esta explicación que nos ha dado, doctora. Y respecto a las complicaciones también a largo plazo, vamos a aprovechar este instante para leer comentarios que nos han hecho ya en nuestra transmisión en Facebook y también a través de nuestro número en WhatsApp 85 29 87 31, agradeciendo como siempre esa gentil participación de nuestra audiencia. Nos dicen por acá: mi papá es hipertenso desde hace 5 años, él tiene 65 años y le dan una pastilla para la presión que habitualmente lo mantiene controlado, pero normalmente cuando él tiene algún problema o se siente tenso, no lo controla esa pastilla y ahí pues tiene la complicación de que tenemos que salir corriendo al hospital. ¿Deberían de cambiarle el medicamento o no? Si él se ha mantenido estable la mayoría del tiempo y se ha identificado de que existen ciertos factores como por ejemplo problemas emocionales, estrés o algún otro tipo de factor que pueda desencadenar estas crisis, habría que estudiar más a fondo este caso pues como tal, pero sin embargo, como mencionaba, si él está bastante controlado con este fármaco, quizás no habría necesidad de hacer un cambio, pero sí, durante estas crisis, solo vigilar y en el caso de que presente algún tipo de elevación mayor o igual a 180, 110 o 120 de presión arterial, realmente puedes acudir a una unidad asistencial. ¿La hipertensión puede dejarte ciego?, nos preguntan. Sí, a largo plazo existe lo que es la retinopatía hipertensiva. El ojo es uno de los órganos que sufre con la hipertensión arterial sostenida. Esto pues va dañando, va disminuyendo lo que es la agudeza visual y en casos muy severos de todos aquellos pacientes que no toman medicación o que no han sido diagnosticados, quizás porque como ya sabemos es el asesino silencioso, va destruyendo poco a poco, sí hay personas que pueden perder su visión. Pero esto ocurre cuando no está controlado el paciente. Exactamente. Así es, ¿no? Todas las complicaciones de la hipertensión, el éxito para poderlas prevenir está en tener un buen control de las cifras tensionales. Incluso puede causar insuficiencia renal con el tiempo, ¿no? La enfermedad renal crónica o aguda, dependiendo de cuál sea el caso, los pacientes que han tenido hipertensión arterial de manera sostenida, que no están tomando su medicación, pueden llegar a presentar lo que es la enfermedad renal crónica al punto pues de llegar a necesitar diálisis. Y también en el caso de las emergencias o una emergencia sobre todo,
El paciente puede tener una enfermedad renal aguda, muchas veces no da síntomas, puede ser de que el paciente empezó a dejar de orinar o orina muy poco, pero realmente pues puede ser un hallazgo a través del laboratorio. Ok, tenemos bastantes comentarios, doctora. Voy a tratar de evacuar lo mayor que nos sea posible en el tiempo y usted me ayuda a responder. Buenos días, bendiciones, tengo 25 años. Soy una mujer físicamente activa. Hace 2 años salgo a correr y voy al gimnasio. Hace 1 año me encontraron problemas con la presión, en este caso baja. Según ellos, no hay medicamento para este tipo de afectaciones. Me dijo quien me chequeó. ¿Qué puedo hacer para mantenerla controlada? Lo único que me dijeron como recomendación fue mantenerme hidratada y comer pepino o tomates con sal. Sí, realmente para la hipotensión no existe un tratamiento establecido, no hay fármacos que puedan mejorar esta condición, pero sí incrementar el volumen de líquidos que se ingieren puede mejorar mucho lo que es las sales de rehidratación oral, sueros orales, todos aquellos alimentos incluso que puedan ser ricos en sodio. Pasa el caso contrario con la hipertensión. El sodio ayuda a subir un poco lo que son las cifras tensionales. Entonces, en el caso de este paciente que escucho que realiza actividad física, por lo menos 2 litros de agua o sales de rehidratación oral diario para evitar que descienda la presión arterial. Perfecto. Buenos días, nos dicen, yo tengo hipertensión y la frecuencia cardíaca siempre es de 110 por minuto. ¿Qué me recomienda? Primero que nada, chequearse. Ya tenemos una elevación también de la frecuencia cardíaca. La hipertensión arterial se asocia mucho a las arritmias, entonces eso también es un tema muy importante de estudiar para evitar futuras complicaciones también. Lo que más le recomiendo es ponerse en manos de un médico, realizarse todos sus chequeos, podría ser incluso un holter de ritmo. También incluso lo que es el monitoreo ambulatorio de presión arterial para poder mantener controladas ambas cifras. Ok, nos dicen por acá, ¿hay hipertensión asintomática? ¿Esto es más grave o no? Soy de Jinotega. Saludos a toda la gente linda que nos ve por allá en Jinotega. Ok, bueno, pues no es, el hecho de ser asintomático no define la gravedad o que se puedan presentar o no complicaciones. Esto más que todo es... Sí, nos puede predisponer al hecho de presentar las complicaciones porque no nos vamos a dar cuenta si realmente el paciente es o no es hipertenso, porque como mencionábamos el jueves pasado, el cuerpo se va adaptando a esta elevación paulatina. Entonces, por lo general, esto avisa hasta que ya están las complicaciones. Sin embargo, por eso, si el paciente presenta factores de riesgo para ser hipertenso, lo ideal es que inicie con todo su chequeo para poder tener lo que es un diagnóstico, tener un tratamiento establecido y evitar de que la presión continúe subiendo. Nos dicen por acá también, doctora, Ibersartán de 150 tomo por la mañana, sin embargo por la noche no tomo nada y se me sube la presión a 140 y la bajo con captopril. ¿Eso es correcto? Tengo 54 años. El hecho de estar disminuyendo la presión arterial con captopril en casa es bastante peligroso, como ya lo habíamos mencionado. Lo ideal en su caso sería realizarse un monitoreo ambulatorio de presión arterial para poder identificar realmente cuáles son las cifras que presenta durante la noche. ¿Por qué? Porque durante el día sí puede estar controlada por la pastilla que está tomando, pero durante la noche podría ser que esté insuficiente o quizás durante la medición estaba elevada, pero el resto de la noche puede estar normal. Entonces la única manera de salir de duda es tener un panorama completo de cómo se está comportando su presión. Y eso lo podemos hacer con el holter de presión, como usted nos decía la semana pasada. Hay varios casos similares y ya vamos a hablar nuevamente de lo del holter de presión, porque sí es importante que usted vea cómo se comporta su organismo, cómo está la hipertensión durante todo el día, durante todas las actividades cotidianas que usted realiza, durante está dormido o dormida. Nos dicen por acá, hola, tengo 44 años, me llamo Eric, tengo hipertensión y me detectaron cardiopatía isquémica. Me recetaron losartán de 50 porque la de 150 fue muy fuerte. Recomendación para él. La recomendación es igual que todos, pues lamentablemente ya sufrió una de las complicaciones de la hipertensión arterial, la cardiopatía isquémica, que es el mismo infarto agudo al miocardio. Lo más importante en su caso es mantener las cifras tensionales lo más controladas posible, ya que pues una parte del corazón incluso no está trabajando de manera adecuada y en caso de que pueda existir nuevamente una crisis hipertensiva que lo lleve a un nuevo evento isquémico, pues ya podría ser un poco más grave. Podría costar la vida en algunos pacientes incluso. Buenos días, me da muchos dolores de cabeza, ganas de vomitar y me pongo muy caliente. ¿Podría ser presión alta? En sí, la sintomatología, como habíamos mencionado el jueves pasado, no es muy específica para la hipertensión arterial. Sí hay ciertos síntomas que se asocian más a este tipo de enfermedad,
como es el dolor de cabeza, el zumbido en los oídos, muchas veces el sangrado de nariz, mareos. Sin embargo, pues la única forma de poderla diagnosticar es haciendo las tomas de presiones por lo menos 2 veces en el día, o el mejor, lo que es el monitoreo ambulatorio de presión arterial por 24 horas. Padezco de la presión desde hace 3 años y tomo los sartán de 50. ¿Cada cuánto me debería de chequear? Bueno, lo ideal como paciente crónico, todo paciente crónico debe de realizarse sus chequeos cada 3 meses. Realizarse todos sus exámenes básicos, ver cómo se encuentra el colesterol, los triglicéridos, ya que estos pues también pueden predisponer a las complicaciones o incluso a las crisis hipertensivas. No está mal chequear su presión arterial o realizar incluso un monitoreo para ver pues que realmente el fármaco esté realizando su efecto y que no exista pues alguna elevación de las cifras. Este mensaje que nos llega en este momento nos permite hablar nuevamente a detalle de lo del monitoreo, del holter de presión. ¿Por qué es tan importante? Escucha este caso, doctora. Hola, tengo 30 años y últimamente me ha dado presión muy alta con intenso dolor de cabeza. Normalmente siempre ando bien la presión, aún sin pastillas, pero a veces se me sube bastante, entonces no sé si soy hipertensa. Y cuando se me sube la presión me hace hasta llorar del dolor en la cabeza. He tomado los sartán de 100 mg y no me llega. Ok, sí, realmente en este caso estaría muy indicado, lo ideal sería realizar el monitoreo de presión arterial por 24 horas, que el paciente realice sus actividades normales como diariamente lo realiza, porque el objetivo de este es poder identificar si existen algunos factores como la presión, por ejemplo, el estrés laboral o algún otro tipo de situación que pueda desencadenar como tal las crisis hipertensivas. Entonces, aquí lo ideal es que ella realice su día con normalidad y identificar pues a través del reporte que se obtenga si ella realmente está haciendo o no cifras tensionales que requieran de una medicación, porque pasa lo mismo de que hablábamos el jueves pasado, tenemos la hipertensión enmascarada. Si cuando ella, por ejemplo, llega a un consultorio y está relajada, le toman la presión arterial, esta está normal, no le van a dejar ningún tratamiento porque pues probablemente no lo requiera. Pero si, por ejemplo, ya después cuando ella hace su día con normalidad siente que las cifras tensionales se elevan, se la toma en casa y esta está elevada, entonces realmente sí necesita. Y si el tratamiento que ella está tomando no está siendo suficiente, entonces habría que hacer un ajuste de este. Ok, para sintetizar entonces, doctora, las recomendaciones en cuanto a este tipo de complicaciones que se pueden presentar, puede dañar, vamos a hacer como el ABC de los órganos que se daña, puede dañar riñones. Riñón, corazón, cerebro, ojo, realmente todo, pero principalmente dentro de los más frecuentes y los que tienden a ser mortales de manera inmediata son cerebro y corazón. Ok, las recomendaciones en este sentido ya para ir cerrando, y cómo podemos a usted contactarla para hacerlo del monitoreo, que es tan importante. Hay muchos pacientes que nos han escrito y que tienen dudas, no saben si realmente son hipertensos o no, o es una cuestión ocasional, o es que hubo un factor desencadenante externo y ya después no van a quedar siendo hipertensos. Por ejemplo, las embarazadas que están cursando con hipertensión, muy importante también realizar este tipo de monitoreo, porque recordemos las complicaciones que se pueden dar durante el embarazo a causa de la hipertensión arterial. Doctora. Así es. Bueno, dentro de las recomendaciones básicas siempre tener un buen estilo de vida dentro de lo posible, tratar de disminuir las situaciones estresantes, la dieta, sobre todo evitar todas aquellas comidas grasosas, tratar de ingerir más líquidos, agua, sobre todo sales de rehidratación oral, disminuir el sodio, también realizar ejercicio de manera frecuente dentro de lo posible, realizarse sus chequeos de manera rutinaria, todos los básicos. También en el caso de los pacientes que ya están diagnosticados con hipertensión, tomar su tratamiento, sobre todo tal y cual ha estado establecido. Es muy importante también, ya que viene la Semana Santa, los calores, muchas veces las personas de calor. Sí, asocian también las crisis hipertensivas a estas épocas calurosas, pero esto viene a deberse más a la deshidratación. Lamentablemente, pues muchas personas pierden la vida. Recientemente escuché el caso de una persona que andaba en la calle, cayó y pues lamentablemente falleció a causa de un infarto. Muchas veces la deshidratación juega un papel muy importante, ya que esto vuelve un poco más viscosa la sangre. Es una serie de procesos que lleva a la formación de trombos y pues nos puede llevar a un infarto. Tomar el tratamiento es lo más importante. Si sienten que el tratamiento no está haciendo su efecto porque están haciendo crisis hipertensivas de manera frecuente, también acudir nuevamente con su médico, sobre todo realizarse el monitoreo de presión arterial, ya que es muy importante. Realmente este cambia la vida de las personas, ha salvado muchas vidas.
Y pues también en el caso de las embarazadas, nunca perder sus controles. También es muy importante la realización de todo este tipo de estudios. Si no pueden acceder al holter de presión arterial, pues por lo menos tomar la presión en casa de manera adecuada, llevar la cifra a su ginecólogo para evitar también lo que es la preeclampsia o la eclampsia, que es una de las complicaciones también más temidas. Así es, definitivamente. Antes de que nos brinde su contacto, cómo nosotros podemos localizarla para lo del holter de presión, sí quisiera como que aclaremos esto. Hay pacientes que ya están diagnosticados como hipertensos y dicen, no, yo solo me tomo la pastilla cuando me siento mal. ¿La hipertensión no se cura, doctora? No, la hipertensión arterial es una enfermedad crónica. Una vez que el paciente ya está diagnosticado, debe saber que va a vivir con eso toda su vida. Sí puede controlarse, pero esto es gracias a los fármacos. Hay personas que optan mucho por las cosas naturales. Todos aquellos remedios naturales sí pueden tener un efecto en la presión arterial, pero nada sustituye lo farmacológico, que ya está demostrado que eso es lo que verdaderamente pues regula las cifras tensionales. Entonces no hay que desapegarse al tratamiento solo porque me siento bien, porque posteriormente pues ya vamos a tener todas las complicaciones que van a disminuir la calidad de vida, que es lo que todos queremos conservar. Gracias, doctora, muy satisfactorio el conversar con usted de este tema. ¿Cómo podemos contactarla? Ok, para cualquier tipo de información, consulta o si desean colocarse el monitoreo ambulatorio de presión arterial, pueden contactarme, el número que aparece en pantallas, 8397-3661, será un gusto atenderles. Un placer nuevamente haberla recibido por acá en Acción 10 en la mañana, siempre bienvenida. Y a usted que nos sintonizó, muchísimas gracias por su participación, por su confianza. Esperamos que este tema haya sido de utilidad y que preste mucha atención a todas las complicaciones si usted no se medica bien con la supervisión de un especialista. Si tiene dudas respecto a que si es hipertenso o no, ahí tiene la opción del monitoreo de presión arterial, que eso definitivamente va a ser determinante a la hora de decirle un diagnóstico acertado. Vamos a una pausa, ya regresamos con mucho más de Acción 10 en la mañana. Quédese con nosotros.